Bases filosóficas para la teología gay y lesbiana. El ambiente teológico del mundo liberal. Para que comprendamos cómo surgen reconstrucciones teológicas como la que estamos discutiendo, tenemos que entender el esquema del desarrollo del pensamiento cristiano, entre comillas, que inicialmente presentamos. Su anclaje se encuentra en lo siguiente. Número 1. La negación de la historicidad del texto bíblico. El movimiento llamado la Ilustración del siglo XVIII era una revisión de todo concepto anterior que se afirmaba en cualquier campo del saber, incluyendo el religioso, mediante la razón. Los deístas dentro del movimiento habían afirmado que el universo es un sistema cerrado, el cual trabaja por medio de leyes naturales. Por lo tanto, esas leyes son inquebrantables y no hay lugar para el concepto de milagro. Aunque muchos deístas eran teístas, su concepto de Dios era de un ser que había establecido esas leyes y no tenía ninguna relación con las mismas después de crearlas. Esto influyó en el campo teológico europeo, surgiendo la producción de obras académicas que cuestionaban postulados como la historicidad de Jesús, el nacimiento virginal, cualquier milagro registrado en el texto, la resurrección de Cristo, la historicidad de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Hay una notita que quiero dejar claro sobre los deístas. Muchos deístas se consideraban defensores espirituales del concepto de Dios, porque para ellos la intervención de Dios o un milagro significaría que lo que Dios creó había entrado en imperfección. Entonces ellos explicaban algunas veces que negar la intervención de Dios en la historia no era una blasfemia, sino todo lo contrario, una defensa de lo que Dios había creado perfectamente, ¿verdad? Muy bonito, pero totalmente, ¿verdad?, engañoso. Con la negación de la historicidad del texto bíblico viene el cuestionamiento de sus doctrinas básicas. Es importante recordar que la fe cristiana es una histórica. Desde el punto de vista apostólico es imposible tener una fe genuina si no se cree en la historicidad de los eventos narrados. Ahora, mediante esos eventos de la intervención de Dios en la historia, se va creando un cuerpo de doctrina que caracteriza a la fe cristiana. Si el cuerpo de libros canónicos, la Biblia, no es confiable, tampoco lo que se deriva doctrinalmente del mismo es aceptable. Por lo tanto, la revisión doctrinal es necesaria, pues la infalibilidad de donde se basa tiene que pasar por el crisol del cuestionamiento racional producto de la Ilustración. En pocas palabras, a nuevas herramientas para encontrar la verdad, esas herramientas deben ser aplicadas también al texto bíblico. Todo tiene que ser revisado: la Trinidad, la deidad de Cristo, el nacimiento original, el origen del pueblo de Israel, el pecado, conceptos escatológicos, Moisés, la inerrancia de las Escrituras, etcétera, etcétera. Absolutamente todo debe ser revisado y cuestionado. Eso incluye la moral judeo-cristiana. Fue lo último cuestionado en el ambiente liberal. Desde el punto de vista histórico, la moral cristiana fue lo último que fue cuestionado en el ambiente teológico liberal. Podemos escribir varias razones. Aunque ya en la Revolución Francesa los cuestionamientos morales habían llegado a la práctica, los resultados fueron funestos y respondían a una ideología reaccionaria más que a una reflexión ponderada. La moral cristiana por siglos señaló que una de las razones de la caída del Imperio Romano fue su decadencia moral. Al mismo tiempo se enfatizaba en las virtudes de la ley de Dios y el orden social derivado de la misma. Las enfermedades venéreas siempre han estado con nosotros. El término venérea viene de Venus, diosa del amor. Y aún sociedades impactadas por el racionalismo relacionaban esas enfermedades perniciosas con desórdenes de vida no acordes a la moral generalmente aceptada. Personalmente considero que en el campo de la literatura, el Marqués de Sade ayudó al cuestionamiento
de la moralidad cristiana en la teología y la sociedad se retrasara varias centenas de años. El Marqués de Sade fue un filósofo, escritor y dramaturgo francés del siglo XVIII que en sus escritos de diferentes géneros describía crímenes, placeres sexuales, violencia, violaciones, etc., en unos términos que justificaban en alguna forma esos actos. Su vida estuvo llena de escándalos y desafíos a la moral cristiana. Sus obras fueron prohibidas, aunque vendidas clandestinamente. De su nombre Sade se deriva el término sadismo y sadomasoquismo. Estuvo preso por 27 años, considerado como un desajustado y loco. Sus escritos muestran hasta dónde puede llegar la pecaminosidad del hombre. Por último, no podemos descartar que la ciencia médica y psiquiátrica consideró las prácticas de desorden sexual unidas a la depravación humana y la homosexualidad como una desviación psicosexual. Si esos campos de la racionalidad se expresaban así, ¿quiénes eran los teólogos para decir lo contrario? Cuando esos campos comenzaron a relajarse en relación a esos temas, la teología liberal, que considera a la ciencia un sacerdocio interpretativo del ser humano, tuvo el valor de cuestionar la moral bíblica. Por lo tanto, resumiendo, la negación de las Escrituras como fuente de verdad y revelación allanó el camino para la reconstrucción de la enseñanza histórica de la Iglesia. La Biblia ya no era vista como el libro de Dios, sino como un documento mítico religioso producto de la experiencia religiosa espiritual del pueblo judío. Jesús fue un reformador religioso con conceptos adelantados de vida comunal que fue edificado por la comunidad que él fundó y que tuvo un sistematizador en la persona de Saulo de Tarso, que en última instancia reinterpretó, cambió y añadió a la fe cristiana. Si Saulo, llamado el apóstol Pablo, lo hizo, ¿por qué en una reflexión posterior, con el beneficio de 2000 años, nosotros no podemos reinterpretar, cambiar y añadir? Esa es la base de la reconstrucción gay. Todo lo que acabamos de decir. Después de 2000 años, entonces ellos tienen el valor para hacer lo que se está haciendo. Lo que pasa es, ¿verdad?, con mucho respeto, esos son cristianos abochornados. Cristianos que se abochornan citar la Biblia como su fuente de autoridad. Y si usted no tiene el valor de defender lo que Dios dice, mejor cállese la boca, porque está haciendo más daño. Mucho más daño. No es correcto. Yo le dije a ustedes al principio de esta conferencia que nos basábamos en ¿qué? En unos postulados filosóficos de entrada, unos presupuestos filosóficos. ¿Cuáles son? La Biblia es la palabra de Dios y no se contradice. Todo aquel que defienda el matrimonio fuera de los postulados bíblicos, no sé cuál sería su presupuesto filosófico. Ateísmo no va a aceptar ese concepto. El nuevo ateísmo que está produciendo Inglaterra y que se está moviendo fuertemente niega de plano la existencia de Dios. El problema es que hasta el día de hoy ningún ateo ha producido un libro de moral, porque ¿cuál va a ser la base de moral de un ateo? Que yo lo digo, ¿y quién eres tú para decirme a mí que esto está mal y esto está bueno? ¿Cuál fue el problema de Jean Paul Sartre? Al final de su vida, Sartre habló en contra de lo que hacía el gobierno francés en Argelia y se unió a un llamado que hubo mundial de los intelectuales en contra de Francia y lo que estaba ocurriendo con el coloniaje en Argelia.
Y usted sabe lo que le pasó a Jean Paul Sartre. Los posmodernos le cayeron arriba. Le dijeron, pero ¿cómo tú dices que eso está mal? ¿A base de qué tú dices que eso está mal? Los conceptos de colonialismo y que esto está mal y esto está bueno, se tienen que basar en una moral. Y esa moral solamente la dicta la Escritura. Dios. Porque usted no me puede decir a mí qué es bueno y qué es malo. Nadie le puede decir a usted qué es bueno y qué es malo si Dios no está detrás. Ah, no, que siempre lo hemos hecho así. Pues lo han hecho así porque la ley de Dios está en sus corazones. En última instancia es una autoridad que ustedes posiblemente no lo reconocen, pero están ahí. Así que la redefinición de Dios sí se da en un ámbito, pero el nuevo ateísmo que está surgiendo, que está muy fuerte, nuestro amigo Richard Dawkins, ¿verdad?, que es el más vocal de los ateos, están también haciendo, o sea, su ataque directo. Mire, a Richard Dawkins lo entrevistaron y él habló del Dios de la Biblia y dijo que era lo que usted siempre oye de los ateos. Un Dios vengativo, sangriento, todos esos adjetivos, ¿verdad? Blasfemia. ¿Por qué usted cree que Richard Dawkins habla del Dios de la Biblia? Porque Richard Dawkins es un cobarde. Porque sabe que los cristianos no lo van a volar por los aires. A que no habla de Alá igual. Porque sabe que no dura 24 horas. Lo van a abrazar en un puesto en Londres y va a volar por los cielos. Pero como es un cobarde y sabe que los cristianos no reaccionamos así, el entrevistador debió preguntarle, ¿y Alá? Y yo sé que él no iba a contestar. Toda esa gente, el nuevo ateísmo es enemigo del cristianismo. Nunca usted lo oye hablar en contra del Islam. Son cobardes. Y a la larga los cobardes, de nada de ellos se va a saber. Orígenes de la teología gay y lesbiana. Ante el análisis ya expuesto, tenemos que estar claros que la teología liberal no se acerca al texto para escuchar e interpretar la voz de Dios en él, pues el mismo ha dejado de ser la revelación. En mi país hay un seminario, ¿verdad? El seminario evangélico, un seminario liberal, y había un profesor de Antiguo Testamento, ya está en el infierno, pero que cuando daba clase de Antiguo Testamento, los estudiantes llegaban y cogía la Biblia y decía, no oigo que Dios me hable. Así hacía. Ahora está oyendo. Ahora la Escritura recoge la experiencia religiosa de ese yo autónomo y racional creado por la Ilustración. Esa experiencia es común a todos los seres humanos que están en busca de lo divino, que entraría a lo que acabas de decir tú, era la reinterpretación. Por lo tanto, ya no son preceptos y mandamientos de una deidad semítica, sino la creación de una hermenéutica que reinterprete esa epifanía entre el hombre y la fe cristiana. ¿Dónde ocurre la epifanía del yo autónomo liberal? Si estamos hablando del yo autónomo irracional, la misma ocurre en todo conglomerado religioso del mundo, desde la religiosidad vikinga, egipcia, esquimal, apache, sioux, católica romana, pietista, luterana, budista, judía, musulmana, wicca, etcétera, etcétera. La interpretación liberal responde al modelo religioso pagano del unismo, que es lo que hemos aprendido de Peter Jones, ¿verdad? Si lo gay es amor, es hermoso. Lo divino está presente. Esa es la lógica del sistema. Pero en el mundo occidental lo divino no es identificado por lo experiencial, sino por lo expresado en un texto infalible. Ese texto infalible es la fuente de autoridad del cristianismo, y el cristianismo dominó y conquistó el mundo occidental. Por lo tanto, toda la sociedad occidental creaba sus leyes alrededor de los dictámenes de los 10 mandamientos y su ética. El gay, la lesbiana, tenía que suprimir, esconder sus deseos y prácticas.
cuando las sociedades se fueron volviendo más democráticas, ciertas costumbres comenzaron a ser toleradas. Lo gay nunca tuvo una aceptación generalizada, inclusive en sociedades liberales. Ese fenómeno es el que se intenta imponer en nuestros tiempos. Ni aún en el Imperio Romano, no crea ese cuento tampoco. No existía el matrimonio gay en el Imperio Romano. Eso no existía. Se toleraba lo gay, pero no era que había matrimonio gay. ¿Oyó? Esas cosas las tenemos que tener claras. Sí, pero el acercamiento a ese texto es especulativo, así no se interpreta la Biblia. Pues yo me puedo imaginar cualquier cosa del texto entonces, porque eso tiene que estar claro, el texto tiene que venir de una exégesis, no que yo me imagine que lo que dice ahí es eso. ¿Qué dicen los homosexuales en Puerto Rico? Cristo nunca habló en contra del homosexualismo. Eso dicen, no sé si aquí lo dicen. Allá lo dicen, pero tampoco habló de la pedofilia. No me venga con eso, ni de bestialismo. Usted se va a casar con una cabra porque Cristo no, entonces no habló en contra del bestialismo. Por favor. Argumentos de silencio. Vamos a ver los disturbios de Stonewall y la aceptación de la conducta gay. En junio de 1969 ocurren los famosos disturbios de Stonewall. Un grupo de clientes asiduos, asistentes de un bar de Nueva York para gay, se cansaron, y quiero que usted se me ubique ahí, se cansaron de los continuos hostigamientos de la policía. Es que la policía no está para hostigar. La policía no está para eso, hermano. Esto nos crea un problema que lo estamos hoy cosechando. Le he dicho a ustedes que si los gays tienen un bar y quieren hacer lo que da la gana ahí, pues que hagan lo que da la gana. Pero entonces la policía no. Y entonces ahí vinieron estos famosos disturbios, que es el origen. Ya tienen una fecha de mártires ahí. Crearon un martirio con esa fecha. Y eso es un gran error. En una de las frecuentes redadas, o sea que eso era cada rato, ofrecieron resistencia y combatieron por 4 días a los mismos, a la policía de Nueva York. Estos disturbios se convierten en símbolo de la lucha gay por ser aceptados, tener su propia voz, rechazando la construcción de la homosexualidad como algo desviado y patológico. Los años 70 del siglo XX se convierten en este campo en la década de la reflexión gay-lesbiana, con sus luchas internas, interpretación y reinterpretación de la realidad que enfrentan en todos los campos. El campo de la teología no queda exento. No quedó exento. Teología gay y la validez de la experiencia. Es en los años 70 del siglo XX que surge la reflexión teológica gay. No podemos abarcar en todos estos estudios todo lo referente al surgimiento de esta vertiente. Solo tocaremos algunos aspectos que consideramos pertinentes para así acercarnos al texto bíblico desde la interpretación gay y demostrar sus graves errores y tergiversación. No nos interesan las opiniones del movimiento gay abiertamente hostil y fuera de los conglomerados religiosos. Lo que nos interesa es el gay, la lesbiana, que insiste que se puede ser un cristiano bona fide y tener una práctica gay aceptable. Uno de los argumentos de los gay cristianos, bueno, de los gay que dicen ser cristianos, es que ellos pueden tener una vida monógama y en fidelidad. Pueden haber 3 parejas por ahí gay que hagan eso, pero esa no es la vida filosófica de la vida gay, hermano. La vida del gay es la promiscuidad. Siempre ha sido así. Siempre la búsqueda
de una satisfacción sexual. Guillermo le dijo a ustedes que una de las razones de la sexualidad era que la reproducción. Si usted tergiversa eso, entonces la sexualidad se convierte en ¿qué? En una búsqueda de placer continua. Y como está en el ámbito de la pecaminosidad, en el ámbito desviado de la sexualidad, su pareja no le va a satisfacer en un momento. Porque usted está en busca de ¿qué? De experiencias, de nuevas experiencias. Y eso es así, hermano. En 1974 se publicó el libro Loving Women, Loving Men, Gay Liberation and the Church. Los autores fueron Sari Gerhardt, lesbiana, profesora de varias universidades metodistas y colegios afiliados al luteranismo. Los dos están revolcándose, John Wesley y Martín Lutero en las tumbas, ¿oye? Bill Johnson era director ejecutivo del grupo de trabajo sobre personas gay en la iglesia y ministro de la Iglesia Unida de Cristo. La publicación es considerada uno de los primeros esfuerzos de teología gay. Johnson interpreta los disturbios de Stonewall como la buena nueva sobre la liberación gay. ¿Usted ve? Cómo nosotros, la sociedad occidental, le dio razones argumentativas de mártires. Cuando usted lo que tiene es que, ¿qué dice la Biblia? El que esté limpio, límpiese más, y que esté sucio, ensúciese más. Johnson interpreta los disturbios de Stonewall como la buena nueva sobre la liberación gay. Es un desafío a la base patriarcal y heterosexista de las enseñanzas de la iglesia y por ende la creación de una nueva hermenéutica bíblica. Y aquí entramos en algo importantísimo, el problema hermenéutico. Cuando usted niega lo que yo le acabo de decir desde empezamos, usted tiene que crear una nueva hermenéutica. Porque si usted niega la historicidad del texto y la fortaleza del texto para establecer la moral y la ética, usted tiene que crear una nueva hermenéutica. Porque el texto es claro, por lo tanto tengo que tergiversar ese texto. ¿Cómo yo hago hablar ese texto? En vez de decir, el texto dice que es rojo, yo voy a ponerlo a decir que diga azul. Esa es la nueva hermenéutica. Eso ocurre en todos lados. La Iglesia Episcopal en Puerto Rico usa el calendario litúrgico. Lo que conocemos como el calendario litúrgico. Pues hay pasajes en el que va a citar el calendario litúrgico que hablan en contra de las borracheras, en contra del adulterio. La Iglesia Episcopal en Puerto Rico prohibió esas lecturas bíblicas. Pues como está llena de borrachos y adúlteros, pues entonces a ellos no les importa el texto. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. Cuando usted entonces el texto no le gusta, usted lo suprime. Cuando el texto no le gusta, usted lo tergiversa. Usted le está diciendo a Dios, ¿qué cosa? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Te equivocaste.